Un saludo para todos. Les damos la bienvenida a nuestro seminario permanente Constitución y Derecho Comparado. Este seminario está abierto a todo el público, a toda la comunidad académica, gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas. En esta primera sesión es un gusto para nosotros contar con el apoyo y la presencia de la profesora Susana Pozzolo. En la moderación del evento me acompañará también el profesor Paulo Bernardo Arboleda y la estudiante de Derecho Juanita Giraldo. Un saludo, profesora Pozzolo. Profesor Paulo, un saludo. Cuéntenos también, por favor, el objetivo central del evento. Muchas gracias, profesor Milton. Bienvenidos todos al seminario Constitución y Derecho Comparado. Espero todos se encuentren muy bien. Un especial saludo a la profesora Susana Pozzolo por aceptar nuestra invitación, por aceptar realizar una intervención en nuestro seminario. Bueno, el seminario surge como una continuidad de eventos académicos que se realizaron durante el año 2019. Eventos como el Foro Constitución y Democracia, el Foro Constitución y Derecho Comparado y el segundo seminario ICON Capítulo Colombia. Con estos eventos se abrieron muchos espacios para el diálogo académico, tanto nacional como internacional. Asimismo, el seminario tiene como objetivo permitir a los estudiantes ampliar su panorama de aprendizaje y que los profesores, los abogados, los funcionarios tengan un espacio de actualización en temas jurídicos de gran relevancia nacional e internacional. En este orden de ideas, el objetivo del seminario se dirige a promover la consolidación de un espacio académico en el que puedan exponerse las principales teorías y tesis jurídicas, todas ellas relacionadas con la Constitución y con el derecho comparado, a través de diferentes ponencias, a través de diferentes conferencias que promuevan el diálogo jurídico de calidad y pertinencia para nuestro derecho. El seminario entonces garantiza un acceso libre y democratiza nuestro conocimiento. Bienvenidos todos a nuestro primer evento, Seminario Constitución y Derecho Comparado. Muchas gracias, profesor Paulo. Juanita, un saludo. ¿Cómo estás? Buenos días, doctor Milton, profesor Pablo y profesora Susana. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias, Juanita. Por favor, tú nos puedes estar dando la guía de cómo estamos en YouTube y si las transmisiones se encuentran vigentes en Facebook y en YouTube para que toda la comunidad académica pues, pueda acceder libremente. Como lo decía el profesor Paulo Arboleda, el objetivo central de nuestro seminario es mantener un diálogo constante con académicos que tienen toda nuestra admiración, pero que además sabemos son académicos que pueden brindar una gran guía para nuestros estudios y para la formación de una cultura jurídica. Como les anunciamos, nos acompaña la profesora Susana Pozzolo, doctora en Derecho por la Universidad de Milano, donde escribió una tesis llamada Neoconstitucionalismo y Positivismo Legal. La profesora Pozzolo es también titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Brescia y ha realizado múltiples estancias en diversas universidades europeas y del mundo. También fue un gusto para nosotros tener la presencia de la profesora Susana Pozzolo durante el segundo seminario de la Sociedad Internacional de Derecho Público que realizamos en octubre del año pasado. La profesora Pozzolo nos presentará en esta ocasión su conferencia llamada Constitución y Género, consideraciones en torno al método y la interpretación. Profesora Pozzolo, le damos una calurosa bienvenida y desde luego nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Milton, muchísimas gracias a Paulo y Juanita por estar
hoy. Os agradezco la invitación, es un placer siempre estar con vosotros y entonces voy a hablar, espero, en el tiempo preestablecido del tema que has evidenciado. Milton, te pido si puedes poner la slide que quizá creo puedan ayudar un poco a seguir el discurso, que tal vez en vídeo se vuelva un poco más así, pesado, que no en presencia. Bien, como veis, hay en la slide hay un subtítulo bajo la línea roja. Si una mujer tiene la cabeza llena de griego o persiste discutiendo sobre mecánica, debe tener barba. Esta es una frase de Kant, es decir, uno de los padres del derecho moderno y de la cultura moderna. Entonces, incluso en la época relativamente reciente, puede dar pasar a la siguiente slide. Estamos en una situación donde los orígenes filosóficos de nuestro Estado de Derecho tiene, como veis en la slide, maestros como Rousseau o Schopenhauer, donde no se atribuye el mismo trato, la misma consideración a hombres y mujeres. Mientras los hombres, filósofos y juristas atribuyen racionalidad que legitima y justifica tener derecho y ciudadanía, las mujeres, según Rousseau, tenían que ser entrenadas para soportar el jugo desde el principio, para que no lo percibiesen como tal y así sometiéndolas a la voluntad de otros, los hombres o un hombre era posible dominar sus caprichos. Según Fichte, las mujeres con esa sumisión llegaban a su plena dignidad, renunciando a sus propiedades y derechos para ponerse en las manos del esposo, hasta renunciar a su nombre. Y Schopenhauer acaba con la idea muy clara diciendo que las mujeres existen solo para propagar la raza humana. Estos son nuestros padres constituyentes en algún sentido. De estas elaboraciones promana también el constitucionalismo contemporáneo. El slide siguiente. ¿Para qué recordar todo eso? Se podría pensar, está bien, pero ahora ya estamos en otro contexto. Tenemos constituciones paritarias, derechos sociales, conocer los orígenes. No es la base para una lamentela, claramente, en sí misma, sino al contrario es importante para explicar por qué todavía hay una estructura que subordina la vida de la especie humana, no obstante las constituciones y las declaraciones de derecho. Evidentemente hay algo fundamentalmente enraizado en la estructura, algo que encontramos en los genes mismos de nuestro derecho, incluso necesariamente en la Constitución. El feminismo jurídico cree que el derecho sea bastante moldeable, de ser también un instrumento para la liberación de la mujer. A este fin, se necesita antes todos de construir nuestras categorías conceptuales producidas en el marco cultural patriarcal. Este asunto sugiere que la mera extensión de los derechos de los hombres a las mujeres no sea suficiente para tener un trato igualitario, puesto que se trata de un derecho construido en una perspectiva parcial y para intereses excluyentes. Entonces, el feminismo jurídico asume la tarea de desvelar esta construcción partidaria para modificar el derecho a influenciar la sociedad en dirección igualitaria. En los años 70, Carol Gould subrayaba cómo el prejuicio sexista de la sociedad patriarcal opera a varios niveles, modelando las actividades para construir sociedades dominadas por hombres. Un ejemplo interesante que ayuda a ver cómo el problema sea hasta en los genes de la sociedad y nos enseña cómo tenga que ser profundo entonces el trabajo de transformación, es lo que apunta a la teoría del contrato social.
Desarrollar una teoría del contrato ha implicado universalizar una actividad como la del contratar, que era reservada solo a los hombres. Las mujeres eran totalmente excluidas. Entonces, si pensáis a lo que decía Fichte, las mujeres llegan a su plena dignidad renunciando y sometiéndose al hombre hasta renunciar a su nombre. El contrato es fuente que legitima y establece el origen de la modernidad, se reconstruye como una categoría universal, aún de ella estaba excluida mitad del género humano. Las categorías que tenemos tienen este tipo de origen parcial y impuesto como universal, hasta percibirse como natural. Es decir, llegan por una parte y se afirman como universales, ¿no? Y entonces llegan desde una perspectiva patriarcal, pero se presentan como neutra y aséptica. Diapo siguiente. En la perspectiva del análisis feminista, tenemos que cuestionar entonces lo que ha pasado y lo que ha llegado hasta nosotros. En una misma línea podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué criar ovejas ha sido más legítima para tener propiedades, ha sido más fuerte respecto a las actividades de producir la leche o procesar la lana? Lo que por cierto se nota es que estos trabajos eran desarrollados por género y los trabajos llevados adelante por las mujeres eran entonces subordinados a los desarrollados por los hombres. Si en un lejano momento histórico divisiones como esta tenían un sentido funcional a la expansión de la especie humana, la separación política por sexo y género que ha llegado hasta hoy es algo decisamente y eminentemente cultural. Es evidente, además, que hoy en día es poco funcional a la sociedad contemporánea. Piensen en cómo este marco ha influido sobre la idea de la economía moderna misma. Piensen en el concepto de trabajo que tenemos. A partir del famoso modelo del male breadwinner, se considera excluido de lo que es necesario por la vida todo el trabajo doméstico que sale de la consideración económica. Ahora miramos a cómo las actividades, por ejemplo, alrededor del ganado, han sido incluidas en lo doméstico. Todo lo que pertenecía al trabajo de mujeres ha sido antes desestimado y separado, encapsulado en un concepto de cuidado para que después viniese excluido del moderno concepto de trabajo conectado al mercado. No quiero decir que hay un gran hermano, quiero decir que la estructura ha funcionado en esta dirección. Ahora bien, siguiente diapositiva. Considerar estas divisiones y modalidades como universales ha logrado hacerla percibir como si fuesen naturales, incluso por las mujeres, puesto que los subordinados normalmente se quedan así hasta cuando adopten la visión de los superiores. Entonces, como universales, como algo no político, no fruto de cultura y decisión. Esto ha permitido la general aceptación de los que eran accidentes históricos como abstracciones exactamente universales y entonces inmodificables, al menos hasta hoy. Para moderar el derecho, satisfaciendo su ethos igualitario, yo creo, porque esto creo que está en las constituciones contemporáneas, se necesita preguntar sus razones. Entonces, en primer lugar, preguntar cómo el derecho impacta sobre las mujeres. La mirada de género es, creo, fundamental en esta dirección y es fundamental por la justicia. Diapo siguiente. Las constituciones tienen históricamente un prejuicio de género, tal que el derecho en su conjunto, aun cuando parezca gender neutral, tiene una legítima sospecha de parcialidad. Sin embargo, con constituciones contemporáneas se quería controlar el poder afirmando los derechos y con eso establecer un nuevo punto de partida. Se ha pretendido reiniciar como si todo fuese nuevo a partir desde un plan igualitario. A mirar bien, esta ha sido una ficción para legitimar la imposición de nuevo sistema de dominación, justificado ahora por el contrato social.
Sin embargo, desde la perspectiva del feminismo jurídico, se tiene que aprovechar, creo, del deseo expresado por estos documentos de iniciar una nueva vida política en nombre de la libertad, que es recogido en el ethos de la Constitución, que relaciona estrechamente justicia e igualdad. Si miramos a lo que ha pasado, pero, porque este es el cómpito, ¿no? La tarea es mirar lo que ha pasado para cambiar el futuro, se ha dado un baile como, creo que sería en español, el baile de las estatuas, cuando todo se mueve y hay un mando que dice stop, ¿no? Cuando el mando dice stop, todos tienen que pararse donde y cómo están. Todos jugadores y todos están en lugares diferentes. El hacemos como si del derecho moderno ha funcionado en el mismo modo. En un momento se ha decidido stop y allí nuevamente se empieza. Lamentablemente la fotografía que retrae a las mujeres desde este mando la encuentra fuera de la puerta o en precario equilibrio. Esto, diapo siguiente, ha sido el hecho y ha sido un hecho. Y tener conciencia de esto muestra cómo la igualdad tendría que buscarse y no presuponerse. Lo que quiero subrayar hoy, frente a las grandes mejoras en parte del mundo, es cómo sigue en función un mecanismo de neutralización de las instancias de las mujeres, que se origina en la estructura social patriarcal, atrapándonos en un como si fuese. En una perspectiva no solo crítica, el feminismo jurídico intenta identificar los espacios que se tienen que modificar imaginando si y cómo sería diferente el marco constitucional en el caso en que se tomase en serio la igualdad de género y de sexo, la autonomía de las personas. ¿Cómo sería este marco si planeándolo estuvieran plenamente involucradas las mujeres? ¿Y cambiaría esto la misma legitimidad de la Constitución? Claramente la respuesta se queda abierta, pero la pregunta nos sirve para activar una reflexión más profunda acerca de nuestras constituciones. Ahora, el cómo sí tiene una interesante vía de penetración a través del principio de la igualdad formal, puesto que la igualación formal entre los sexos y los géneros tiene base en eso. El momento en que se establece el reinicio, el Estado moderno, se asume como si fuesen iguales. Sin embargo, las mujeres llegaron al apuntamiento con una mochila llena de prejuicios, de subordinación, de trabajo no pagado. La introducción de la igualdad sustantiva permite entonces evidenciar cómo persiguiendo la primera, bajo ciertas condiciones, circunstancias, el derecho produce resultados discriminatorios y desiguales. Siguiente slide. Desde la elaboración jurídica feminista, McKinnon ha expuesto importantes reflexiones sobre la igualdad formal. Normalmente el tema parece aséptico y neutral. Docentes iguales debe tener mismo trato. Aristóteles. Sin embargo, para aplicarse esta definición al mundo, se necesita de un criterio de evaluación que establezca cuándo dos entes son iguales o se tienen que considerar iguales. Puesto que casi nada, y por cierto ningún individuo es idéntico a otro, sino solo a sí mismo y en un único instante. Entonces, ¿cómo afirmar que dos entes son iguales si no son idénticos? El derecho moderno ha establecido que se tiene que hacer como si los entes fuesen iguales. El principio de igualdad se basa sobre una relación que se construye con un criterio, ¿no? Si mesuro el peso, uso el criterio de los kilogramos. 2 kilos de uva son iguales a 2 kilos de manzana. ¿Cuál sería, en nuestro contexto, el criterio? El horizonte de nuestros sistemas constitucionalizados ha asumido como base de la legitimidad el criterio de igualdad formal. Según el criterio, hemos como si todos fuésemos iguales, ¿no? Somos tratados como si fuésemos iguales. Frente a una carga positiva que tiene indudablemente este concepto, este criterio, presupone al mismo tiempo un criterio de mesuración por definir el marco de la igualdad. Y este criterio
que define el marco de la igualdad consiste en una aplicación tácita del paradigma patriarcal que se ha quedado como la norma cuando se ha asumido la existencia del nivel cero para construir el nuevo orden jurídico. Aunque las personas eran situadas diferentes, se reinicia en base a la ficción que no lo fuesen. Pero, ¿han tenido compensación por el trato diferente de antes? ¿Cómo puede ser entonces que ahora tener el mismo trato sea tratarnos de iguales? En caso contrario, preguntamos, ¿qué significa que todos nos consideran iguales para tratarnos iguales? ¿Sobre qué base se definen los iguales? Nueva slide. Desde el análisis del derecho es interesante subrayar cómo la igualdad formal parece no necesitar justificación, tanto que no preguntamos acerca de la evidencia del criterio. Al contrario, es como se distribuye que parece necesitar justificación. Cómo establecer el punto de equilibrio entre el nivel de la nota obtenida y los recursos familiares para tener derecho a la beca universitaria. ¿Por qué X y no Z? ¿Por qué A y no B? Percibimos la diferente distribución como una ventaja que modifica una situación de nivel cero. ¿Se trata de una percepción justificada? ¿En cuál sentido hemos tenido una igualación que nos ha hecho iguales ahora? El análisis nos muestra cómo para las mujeres, y no solo, ha faltado un reequilibrio previo para que el momento cero fuese realmente cero. La universalización de la igualdad formal ha funcionado como fortísimo instrumento del como sí, tanto que hoy actúa en muchos casos como obstáculo a la correcta consideración de la diferencia, por la que se pretende siempre una pesante justificación, aun cuando parece obvio. Se tiene que justificar y reequilibrar. Diapo 10, no me acuerdo en qué número estamos, diapo 10. Esta construcción conceptual asume la diferencia como una excepción, puesto que funciona el como sí. La perspectiva feminista pone en luz cómo la ficción de la igualdad formal, construida en un contexto patriarcal, impacta diferentemente sobre los sexos y acaba reforzando el status quo, atribuyendo penalización a las mujeres. Esto ha llevado a considerar tener menstruo o un embarazo como algo excepcional. Sin embargo, esto es excepcional solo para los hombres. La mitad de la humanidad lo encuentra normal. Entonces, siguiendo con el método feminista de análisis, se cuestiona el derecho y su legitimidad, puesto que el derecho considera a las mujeres como excepciones a la normalidad, la considera las diferentes por antonomasia. El derecho es cómplice, vehículo de esta idea subordinante. Si ser iguales implica ser hombres, la mujer nunca será igual al hombre, será sujeto igual. ¿Cómo identificar la diferencia para reequilibrar cuál es el criterio de relevancia? ¿Hay un modo compartido para establecerlo? Mientras la aplicación de la igualdad formal solo necesita que quien decide establezca el criterio, en modo que un como sí es legítimo como otro, para establecer la diferencia relevante se necesita un criterio de mensuración y de igualación. El cómo ha sido funcional a perpetrar una estructura patriarcal, como social, dice Tin, pensada alrededor del hombre vitruviano como medida de cada cosa. El cómo ha sido la base, el cómo sí, perdona, ha sido la base para el desarrollo de la noción de autonomía necesaria para la misma teoría del contrato. McKinnon, como Gian Formaggio, han puesto en luz el problema de la aplicación del concepto de similar situated o de la sameness, de la semejanza, como base para establecer el marco de acción del como sí. Diapo 11. Se ha extendido el ámbito de la igualdad a las mujeres, asumiendo un como si fuesen parecidas a los hombres. Esto, sin negar el avance, lamentablemente ha logrado enraizar aún más la idea de que ellas son las diferentes y la excepción a la normalidad, porque el como si asume como criterio de mensuración el hombre. La diferencia en este modo ha acabado por ser una justificación de excepciones, desde la protección del embarazo, en el trabajo, hasta tener aseos separados. Las mujeres entran en la arena pública como excepciones a la norma masculina.
Aún hoy tenemos constituciones aparentemente neutrales. La consideración de la diferencia se ha activado en este modo, sin una rediscusión de los criterios de igualdad. Los privilegiados no han puesto en discusión sus privilegios. La diferencia ha sido solo la base para construir casos de desvío de la regla, que se ha quedado con la vieja jerarquía. Diapo 12. Entonces, si nuestras constituciones afirman normalmente la igualdad de trato con indiferencia del sexo de pertenencia, si tiene este efecto de parcialidad patriarcal, son equitativas. Ser tratadas como hombre implica igualdad para las mujeres. Aún el concepto de autonomía y la consideración de los derechos con bases en individuos, la realidad nos ha enseñado que la diferenciación de las mujeres ha sido exactamente sobre la base de características de grupo. Diapo 13. Las mujeres no participan porque mujeres. Entre los métodos feministas hay el desarrollo de la conciencia colectiva y de un saber colectivo. Las mujeres deben tener conciencia de su historia para desarrollar estrategias de liberación y resistencia. Tener conciencia es parte de la comprensión y pone en discusión lo conocido. Igualar el trato no ha sido funcional a igualar el estatus. El entramado social combina estos elementos impidiendo la igualación en falta de compensación. Piensen en cómo normalmente se discute todavía el tema de la conciliación de la vida profesional y familiar. Se considera tema de mujer. Diapo 14. El derecho conforma la realidad en la que vivimos. Porque para un hombre sigue siendo tan difícil tomarse el permiso de paternidad. La perspectiva del feminismo jurídico se toma en serio como el derecho reconstruye y acepta la diferencia, poniendo en luz como aquel como sí vehicula el femenino como algo que tiene que ser correcto, mientras debería tener igual dignidad universal del masculino. También la perspectiva del derecho antidiscriminatorio ha evidenciado modalidades para modificar el derecho, pero sigue en marcha la lucha por el reconocimiento de un paradigma de la igualdad que comprenda a las mujeres. Todavía el sistema patriarcal brutaliza a los hombres y excluye a las mujeres, vehiculando la idea de que éstas necesiten tratos específicos porque permanecen como si. No estoy desvelando nada de desconocido, claramente. Aún el marco delineado sea conceptualmente complejo y la discusión epistemológica siga adelante. Lo bueno es que estamos aquí hoy porque hay una conciencia que va extendiéndose sobre el problema. Diapo 15. El tópico que ha tenido mayor atención es la violencia contra la mujer. Lamentablemente, se intenta resolver el problema solo con el derecho penal. En una perspectiva feminista, se tendría no solo que resolver el problema, incluso con penas, sino y sobre todo mirar a su origen, buscar la fuente del problema. La adopción de la sola vía criminal tiene el defecto de incrementar la victimización de la mujer, favoreciendo una actitud paternalista sin incremento de la autonomía de las víctimas. Como justamente ha señalado Carolina Vergel, que en un seminario que vi hace poco, la perspectiva jurídica feminista tiene que desarrollar más en dirección constructiva. La crítica y la construcción tienen que ir de la mano. Entonces vamos a nombrar unas líneas de acción y reflexión que me parecen interesantes. Diapo 15, no sé dónde estamos. En primer lugar, la idea del contexto, porque es desde las circunstancias concretas que logramos conocer las condiciones de posibilidad y las oportunidades significativas que se presentan a las personas. Tomar el contexto en serio pide alejarse del modelo más tradicional de autonomía que asume las elecciones como actos simples y estáticos y necesita usar el razonamiento práctico que típicamente se da en contextos difíciles y dilemáticos. No se trata de una posición entre razonamiento generalista y particularista, sino de buscar incluso de dónde llega el problema con conciencia de la complejidad de nuestro entorno.
La perspectiva feminista ofrece una mirada distinta de lo que nos parece normal y enseña cómo hay diferencias universales que no son respetadas. La mirada desde el contexto, de hecho, acaba ampliando el ámbito de lo que tiene relevancia. Considerar el contexto solicita preguntas. ¿En cuál sentido las mujeres son vulnerables? Hoy se usa mucho esta categoría, ¿no? ¿Tienen que defenderse de quién o de cosa? Porque el tema de la conciliación se presenta como un tema solo femenino. ¿Podría ser diferente? ¿Se trata de un asunto privado esto o público? Diapo 16. Extendiendo el ámbito de lo relevante por el derecho, se extiende la conciencia acerca del mundo en que vivimos. Es un trabajo de desvelo que no se reduce ni a la oposición forma-substancia, ni a reconocer nuevos derechos. La extensión de lo relevante amplía el grado de indeterminación del derecho, que a su vez incrementa el poder interpretativo y decisional. En cierta medida, se reduce incluso la fuerza de la Constitución. Sin embargo, son riesgos por lo que podemos construir compensaciones, por ejemplo, reforzando la justificación de las decisiones, llamando a la responsabilidad del derecho. La carga se extiende hasta el Parlamento. No es solo una carga de los intérpretes judiciales, puesto que necesitamos normas que permitan moldear sus concretizaciones y necesitamos al mismo tiempo juristas que tomen en serio su justificación. Tenemos que cuestionarnos también sobre cómo se van formando los nuevos juristas y las nuevas juristas en nuestras universidades. El método feminista, diapo 17, el método feminista subraya cómo aplicar el derecho sea un acto responsable, porque no hay interpretaciones neutrales. Los juristas tienen que asumir la responsabilidad de sus elecciones, puesto que la contingencia de cada aplicación, con independencia de su urgencia, no elude la particular perspectiva que tiene cualquiera que tome la decisión. Y además se subraya cómo los fines sean parte del razonamiento. ¿Cuáles son estos fines? Tiene que ser puesto en luz. ¿Qué justificación tienen? Puesto que empujar el cambio tiene que involucrar todo el sistema, trabajar con la Constitución se vuelve fundamental. Desde allí se tiene que conceptualizar la noción de racionalidad, considerando la realidad de lo que somos y no una idealización fantástica. En caso contrario, no nos explicamos cómo las personas reales hacen sus elecciones y cuáles elementos las vinculan. La crítica tiene que ir en profundidad para darnos líneas de acción. El feminismo es teoría y práctica al mismo tiempo. No se trata de elegir una visión simplemente antiformalista, sino asumir que la tradición no ha tenido sensibilidad hacia la mujer. Desvelar los prejuicios, hacerlos visibles para modificar el derecho, es un modo que la mujer, para hacer que la mujer no sea una excepción, no sea considerada por el derecho una anomalía. Tendría muchos ejemplos y nos llevaría demasiado tiempo, quizá en las preguntas. Dentro del feminismo la discusión sigue siendo amplia y esto creo sea un valor. Considerar las diferencias de condición, de clase, de cultura, los contextos específicos con varias perspectivas de desarrollo es importante y nos enriquece. La perspectiva feminista es compleja. La acusa de esencialismo que tal vez se dirige a esta mirada, incluso desde el feminismo mismo, yo creo que frecuentemente es un fantasma para silenciar las reivindicaciones de las mujeres. Hablar por otros para que estos puedan hablar y se escuche su voz, es decir, fortaleciendo su autonomía, no representa una medida paternalista ni vehículo esencialismo. Al revés, dejar que cada uno hable por solo sí mismo, cuando estos no tienen voz por hacerlo, no trae de vuelta a un aislamiento donde cada persona sabe todo lo que es mejor y elige en absoluta libertad. Es decir, otra ficción y otro como sí. Las relaciones de género son un criterio, un constructo social que tiene que ser deconstruido
para poner en luz la realidad de nuestras relaciones humanas. Diapo 18. La mirada feminista, en fin, permite entender cómo el conocimiento sea un producto colectivo y cómo la mirada individualista sea claramente insuficiente y mío. Lo que nos enseña además es que no hay un lugar donde llegar, sino un recorrido donde ir y que nos lleve afuera del patriarcado a la liberación. Gracias. Mil gracias, profesora Susana. Maravillosa presentación. Estuve en el Muy tiempo. agradecidos. Estamos muy agradecidos y fue totalmente ilustrativa. Quiero pedirles excusas a nuestra audiencia porque tuvimos un problema en la transmisión de Facebook, pero estamos en vivo a través de YouTube. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios y porque en este momento queremos empezar un diálogo con la profesora Susana acerca de lo que ella nos acaba de presentar, que es totalmente esclarecedor. Profesora Susana, para iniciar este diálogo, precisamente, tengo un primer cuestionamiento y es relacionado con lo siguiente. El género es un estudio multidisciplinar en el sentido en que el derecho solo termina siendo un factor que puede ayudar a comprender mejor las relaciones de igualdad. Pero el derecho es insuficiente en la medida en que los estudios de género también requieren de la práctica democrática y de la política misma, por mencionar algunos sistemas. ¿Cuáles pueden ser, teniendo en cuenta esta consideración, algunos argumentos que nos ayuden a entender, por ejemplo, en sociedades machistas, jerárquicas, patriarcales como las latinas, que un enfoque de género ayuda, sin lugar a dudas, a tener una mejor práctica de la democracia? ¿Qué tipo de argumentos sencillos, claros, podríamos ofrecer para que una sociedad pudiera ser más abierta hacia los estudios de género? Porque sin lugar a dudas, parece que hay un prejuicio. Cada vez que se escucha la expresión género, genera una prevención que sin lugar a dudas afecta al diálogo. Esa sería mi primera cuestión. Sí, el problema del prejuicio hacia la perspectiva de género está relacionado con lo que iba diciendo, ¿no? Es decir, se ha asumido una perspectiva que tenemos en el derecho, en las constituciones, en la cultura, que es una perspectiva patriarcal, masculina. Es decir, se ha presentado como neutral y universal, pero en realidad las mujeres estaban excluidas. Tener una perspectiva de género implica y pide reequilibrar esta visión. Es decir, si queremos y pensamos realmente que la democracia, nuestro derecho constitucionalizado tiene que ser neutral en este sentido, no se puede excluir mitad de la humanidad. Es decir, la mitad de la humanidad femenina tiene que estar incluida en esta consideración. Y aquí vamos simplificando sencillamente con este tema de los dos sexos, ¿no? No vamos complicando. Pero el punto es esto, es decir, en la medida en que yo tengo un sistema que excluye parte de la humanidad, bueno, ya la democracia tiene, como decir, una pierna menos, ¿no? Porque claramente mitad de las personas son en este sentido oprimidas. Y la opresión la podemos ver en muchísimos ejemplos realmente, ¿no? Históricamente, en estos días preparando la charla, estaba pensando que hasta el 1962, no estamos hablando de los paleolíticos, ¿no? En Italia, las mujeres no podían acceder a la carrera en el judicial. Estaban excluidas. ¿Por qué? Porque se pensaban emotivas y no sé qué, ¿no? Es decir, si vamos a buscar adentro a los debates constitucionales, quizá los más recientes ya son mejores, pero
por ejemplo, lo de la Constitución italiana, se ve claramente cómo hay una construcción de la figura de la mujer como ser subordinado. Es decir, hay una reconstrucción de la mujer que no es persona en sentido lleno, ¿no? Claramente se entiende cómo está justificada la pregunta, ¿no? de McKinnon cuando decía, pero las mujeres son humanas, porque se habla de derechos humanos y las mujeres están afuera de este juego, ¿no? Y entonces, en este sentido, el tema es que se tiene que notar como lo que nos parece neutral, en realidad es partidario. Ese es el punto, ¿no? Y es interesante pensar exactamente a cómo se aplica desde un momento en adelante la idea de la igualdad formal como base para decidir todos los desvíos. Si esta base es construida sobre hombres, hemos tenido que luchar para considerar normal no perder el trabajo cuando tengo un embarazo. Pero esta no es algo excepcional por la especie humana, porque sin esto no hay especie humana, ¿no? En este sentido, es difícil cambiar la mirada, absolutamente, porque es tan normal verla en el sentido patriarcal que estamos todos y todas acostumbrados, ¿no? Y entonces es un trabajo de redireccionamiento, no sé si se dice así, de redireccionar la mirada. Y claro, ya en contexto con algunos de nuestros espectadores, por ejemplo, Daniela desde México, y muy en la línea con Hilary, nos están preguntando lo siguiente. Todos sabemos que hay un problema de igualdad, que hay un problema de exclusión. Hilary, por ejemplo, dice, ¿el derecho no es la solución? ¿O cuál es el problema para evitar la exclusión? Dice Daniela, para mantener una igualdad real y sustantiva. Fortalecer la educación o que la mujer salga como una minoría radical a pelear en la política, en la arena política, como diría Habermas, por ejemplo. ¿Cuál sería esa solución? Claro, yo creo que no hay una solución simple, es decir, nuestra realidad es compleja a todos los niveles y creo que no hay una solución populista, ¿no? Es decir, no hay el superhéroe que va y resuelve cada cosa en un momento. Esto por cierto. Creo que se tiene que trabajar a todos los niveles, es decir, fundamental es la educación en la escuela, pero antes es formar los educadores, porque los educadores están formados en un sistema patriarcal y no se dan cuenta que cuando pasan todo rosa a las niñas y todo el azul a los niños, están persistiendo, ¿no? en esta visión. Entonces, esto es un nivel. Hay varios, ¿no? En el caso, por ejemplo, del derecho, podemos cuestionar, estaba pensando, por ejemplo, en un ejemplo que no he citado hablando, hemos tenido un caso, entre muchos parecido, en Italia, de violación unos años atrás, de una mujer en el elevador del metro, por tres jóvenes realmente. Ella tenía algo como 25, ellos 18, algo así. Ahora bien, ha sido evidente y sin discusión el hecho que había tenido una violencia, es decir, que había este fenómeno. Ahora, preguntarse si en un caso como este, de verdad la mujer no quería, a mí me parece un prejuicio tremendo, porque yo, como mujer y conociendo otras mujeres y de la que tengo noticia, no creo que ninguna de ellas nunca hubiese pensado de tener sexo con tres desconocidos en un metro, en el elevador del metro. Claro. Es decir, esto pero atribuye normalmente una carga a la mujer
¿Por qué? Porque llega de una mirada patriarcal donde la mujer era una propiedad del marido, del padre, de lo que era según el tiempo histórico. Y esto, como decir, influye todavía, ¿no? Poner en luz esto, discutir el derecho en este sentido para que se modifique en dos niveles, es decir, a nivel de formulación de la ley, claramente, a nivel de formulación de las justificaciones que producen los jueces. Pensáis en el caso, por ejemplo, parecido que tuvo lugar en España con el caso de la manada, ¿no? No, ahora no quiero hablar del caso, pero pensáis en la formulación de la ley, ¿no? Que distingue la violencia en un modo o en el otro. Es decir, ¿cómo impacta esta formulación normativa sobre hombres y mujeres? Es decir, vamos a averiguar esto, y esto creo sea un modo interesante para tratar niveles distintos. Es decir, no hay una solución. Yo no creo hay una solución. Por cierto, es un trabajo constante, como lo que hacemos, como decir, cada uno de nosotros con nosotros mismos, ¿no? En estar con los ojos abiertos y pronto a aprovechar de aprender constantemente, ¿no? Porque claramente es un trabajo colectivo, pero hay actividades de este tipo y webinar como esto que pueden ayudar a individuar puntos, ¿no? Individuar momentos, acciones, actividades. Creo que el feminismo jurídico puede aportar una contribución en un nivel, claro, ¿no? En un nivel, en un momento. Es decir, claramente se necesita para que funcione la preparación de nuevos juristas. Y entonces se necesita preparar gente con la educación y todo eso. Es decir, hay momentos que espero lograrán darnos resultados y ya lo tenemos, porque las constituciones contemporáneas ya dicen algo más, ¿no? De lo que el derecho decía en el pasado. Es una evolución, claro que sí. Profesor Pablo, y después Juanita, por favor. Perfecto, muchas gracias, profesora Susana, por tan excelente intervención. Tengo una pregunta en relación del componente género con el contexto jurídico italiano. La pregunta es la siguiente. La Constitución de la República Italiana, ¿cómo ha implementado la igualdad de género y los derechos de las mujeres? Bueno, aquí hay discusiones porque claramente se tiene que poner en contexto. La Constitución se escribe en años lejanos, en algún sentido, ¿no? Y entonces claramente, y había pocas mujeres en la Constituente. Hay varias lecturas. Hay lecturas más, ¿cómo decir?, favorable a la Constitución y lecturas más duras, ¿no? Yo creo que muchos términos que se han utilizado en la modalidad con que se considera a la mujer evidencia, al menos con una interpretación de tipo originalista, decimos así, un trato subordinante, fuertemente subordinante. La mujer está con los niños, la mujer está de hecho subordinada al marido, la misma Corte Constitucional antes de la mitad de los años 60 no empieza a descalificar normas del derecho infraconstitucional que permitían que no sé cómo se dice ahora, que el marido golpease a la mujer para educarla, ¿no? Es decir, ahora no sé cómo expresarlo en español bien, pero creo que se entienda, o la misma violación de la mujer hasta un punto se ha quedado como un tema de moral y no un tema de ataque a la persona en sí, ¿no? Permitir todo eso claramente en alguna medida ha sido posible porque la Constitución ha nacido en aquel modo. Esto no significa
que la Constitución no puede ser reinterpretada. Es decir, a la luz de los avances y de la conciencia que tenemos colectiva de la igualdad, claramente unas normas tienen que ser pensadas en afirmar la igualdad y en este sentido en fortalecer un derecho que no determine a nivel infraconstitucional la subordinación, porque este claramente es el tema. En esta línea, el tema de la igualdad formal penetra claramente como problema, incluso en el derecho italiano, pero en el derecho europeo, alrededor de nuestro derecho contemporáneo, porque es ¿cómo decir? El fulcro, ¿no? el criterio, la estructura esquelética que tiene el conjunto del derecho. Pero tenemos, yo no quiero claramente rechazarlo en toto, pero tenemos que deconstruirlo para que sea realmente una consideración que pueda ser formal. Porque si considero iguales como si, es decir, asumo que en realidad no son iguales, o mejor, sé que no son iguales, pero asumo como sí, y claramente lo voy a tratar como tendría que tratar solo uno de los dos, claramente voy a hacer un trato discriminatorio, ¿no? Si asumo que tenemos todos la historia de la mitad del pollo, ¿no? No sé si se usa también en Colombia, es decir, la estadística dicen que todos tenemos un pollo, en realidad mitad del pollo, en realidad hay quien tiene uno y quien no tiene nada, ¿no? Y estamos en una situación de este tipo. Y la Constitución italiana yo creo que tenga este defecto de origen, pero esto creo que no impida una reinterpretación como todas las constituciones, es decir, las constituciones tienen la función de quedarse allí como, como un marco amplio y evolucionar con la evolución social también, ¿no? Es un feedback continuo y en este sentido creo esto. Querida Juanita. Bueno, el doctor Carlos Alberto Agudelo le pregunta a la profesora Susana si es posible construir una teoría de género solo por mujeres que haga parte de una teoría jurídica o constitucional como una teoría estándar. Y esto teniendo en cuenta como las múltiples teorías sobre igualdad y justicia que hay. Entonces, si puedes construir una teoría, esta es la pregunta. Bueno, yo pienso que el feminismo jurídico tiene una variedad interna claramente, ¿no? Depende qué entendimos con teoría, es decir, si pienso hay instrumentos para trabajar el derecho y mejor el instrumento que otro para interpretarlo y entonces hacerlo evolucionar en sentido igualitario, creo que se puede pensar a una teoría, en el sentido que hay muchos instrumentos que pueden estar juntos, claramente no se usan todos conjuntamente, ¿no? Es decir, hay instrumentos varios que en este sentido puedan ayudar. Respecto a lo que debe ser el feminismo, a lo que debe ser la mujer, hay una variedad y creo que considerar la variedad y el feminismo jurídico pueda considerar las diferencias no como excepciones, sino como características de los humanos y de las humanas, para así decirlo, ¿no? Y en este sentido, claramente hay, en este caso llamaría doctrinas más que teorías, haciendo este pasaje, hay doctrinas que puedan ir en direcciones parcialmente diferentes, ¿no? Es decir, claramente hay contextos que piden cosas y contextos que piden otras. Yo creo que se puede identificar un objetivo, un horizonte común, que es lo de la liberación.
es decir, quitar un sistema patriarcal que pone de lado, que excluye en alguna medida, y según el contexto, las mujeres, para tener una igualdad entre los géneros y entre los sexos. En este sentido, el horizonte es común. Claramente, cómo llegar es discutible, es decir, es un recorrido, como decía al final, que tenemos que hacer, y creo que aprovechar de la justificación, de la discusión, del confronto, ¿no? de la explicación del por qué esto y no esto, es fundamental. Desvelar, compartir el conocimiento, esto nos ayuda. Yo no creo que en este sentido pueda funcionar ninguna perspectiva en el verdadero sentido de esencialista, es decir, no hay una, o al menos yo no sabría dónde buscarla, no me parece útil en este sentido. Sin embargo, creo que las mujeres pueden ser consideradas un grupo, es decir, tenemos que pensar a niveles, incluso en este caso, distintos, es decir, todas las mujeres tienen unas características, un tipo de característica que podemos identificar, y por cierto, en este sentido, están subordinadas, y esto es algo que tenemos en común, y entonces trabajar en esta línea. Claramente tendremos mujeres que viven en el campo, que pueden tener unos tipos de problemas, mujeres que compran niños con una surrogacy en India o en Perú, y otras que venden niños. Porque, es decir, hay situaciones completamente diferentes de las que tenemos que considerar la diferencia para no hacer el mismo tipo de, ¿cómo decir?, de discurso que vamos criticando. Esto claramente manteniendo el objetivo final, es decir, siempre poner a prueba si el recorrido que se va percorriendo efectivamente va en el fin que explícitamente es la liberación. Hay otra pregunta del profesor José Marín que nos dice lo siguiente: un modelo social de discapacidad, ¿qué tipo de incidencia puede tener en las teorías de género? Bueno, el modelo social de discapacidad ha sido muy importante para toda la discusión del tema de los disability studies. La conexión que, en fin, se tuvo entre Feminist Disability Studies y los tradicionales, por cierto, ha sido encontrándose en el modelo social, en el sentido que el modelo social muestra cómo efectivamente unos problemas que típicamente tiene quien tiene una discapacidad, pero en este sentido podemos comparar las mujeres, deriva del contexto que tiene problemas. Es decir, ejemplos tontos, pero si, por ejemplo, tengo una ciudad donde hay nieve cada año, y cada año voy empezando a limpiar las calles por los coches, tendré un montón de hombres y mujeres, ancianos, por ejemplo, ¿no? En un sentido es un tipo de discapacidad, podemos pensar así, que con no sé cómo se dice en español, un bastón, que tienen que ayudarse para caminar, o personas, normalmente mujeres, que empujan niños, ¿no?, en el carro de niños, se caen, tienen dificultad, no logran salir, porque antes se limpia la carretera por los carros, por los coches, y después
por estos que van de pies, por estos que están en silla de ruedas. Esto claramente muestra que hay una atención hacia ¿quién? Hacia típicamente el hombre, el male breadwinner, lo que usa el coche, que en realidad no necesita inmediatamente la limpieza de las calles como la necesitan, no sé cómo, nunca me acuerdo cómo se llama, donde pasan las personas, ¿no? Al lado de la calle, donde pasan los coches. En este pasillo tienen que pasar personas sin instrumentos particulares, mientras los coches en ciudades como esta están con ruedas de invierno, están en grado de ir un día, por ejemplo, sin que las calles sean tan limpias, ¿no? Es decir, mirar a estas diferencias ayuda a ver que si limpio antes los pasillos de pies, la gente no se cae, pueden empujar los carros de niños, la silla de rueda pueden ir tranquilamente, y esta mirada se ha obtenido mirando o desde el género o desde una perspectiva social en el caso del tema de la discapacidad. Entonces sí, puede ayudar mucho. Yo creo que la perspectiva social se fortalece en la medida en que se conecta con la teoría de los derechos. Es decir, no es solo una cuestión de estructurar y mirar nuestro entorno, sino de tener voz para pretender unas cosas, ¿no? Y entonces la conexión entre estas dos miradas creo que sea la más potente en este sentido, ¿no? Claramente con unos problemas interpretativos, por cierto, que ahora no tenemos que discutir, pero creo que la vía puede ser esta, al menos por lo estado del arte, ¿no? Para lo que tenemos hoy frente como propuestas teóricas. Juanita, tenemos más preguntas del público, por favor. Sí, Julián Peña pregunta, ¿el feminismo como movimiento y pensamiento puede llegar a extremos en el sentido que afecte derechos de otros sujetos o de otras minorías? Yo no creo, no creo. Es decir, la idea del feminismo, claramente yo puedo llamarme feminista y hacer cosas locas, ¿no? Pero mirando a lo que significa, no creo. Es decir, la idea del feminismo es la de liberar, ¿no? Es dar un paso adelante, y en este sentido no hay una afectación de derechos de otros. Diverso es si preguntamos si hay una incidencia en los privilegios de otros. Eso sí, claramente, porque siendo un privilegio es algo que tiene, ¿cómo decir?, no tiene justificación en este sentido, ¿no? El privilegio que pueden tener unos porque, por ejemplo, pensáis al famoso techo de cristal, ¿no? Que las mujeres lamentan en muchas ocasiones. Allí mucho de esto llega por privilegios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, típicamente en la academia ha pasado con el COVID, ¿no? La producción científica de las mujeres ha tenido que enfrentarse con el cuidado de los niños en casa. La de los hombres no. Y esto es el problema, ¿no? Es decir, cómo lograr tener un balance equitativo, y claramente en este sentido sería, como decir, quitar un poco el privilegio del marido académico que tiene que cada tanto cuidar los niños él también. Profesor Paulo. Gracias, profesor Milton. Gracias, profesora Susana. La pregunta tiene que ver con el último aspecto que se acaba de abordar. La pregunta es la siguiente. En las presentes investigaciones, ¿cómo puede abordarse el componente de género en el marco de los impactos de la crisis sanitaria por el COVID-19? Yo creo que lamentablemente aún se hable y aún ya se recojan datos
distinto por géneros, no hay bastante. Mirando a lo que, por ejemplo, ha pasado en otras epidemias más que pandemia, pero pienso al Zika, pienso a la malaria, ¿no? A otros tipos de problemas parecidos en alguna medida. Se nota muy bien cómo la falta de consideración de la perspectiva de género haya en unos casos acentuado el problema y en otros casos producido problemas económicos o aumentado la guetización de las mujeres. Por ejemplo, si tomamos muchos países donde han tenido lugar estos casos, la economía informal es más grande y típicamente las mujeres trabajan en una economía informal en mayoría. Y entonces, en la medida en que el gobierno, a final, por ejemplo, de una crisis de este tipo, no va a ayudar la economía informal y solo va a ayudar la formal, claramente queda afuera, se quita afuera todo el grupo mujeres que trabaja en la economía informal. Es decir, hay un peso desproporcionado que cae en la espalda de las mujeres. El COVID-19 yo creo que será aún peor, es decir, lamentablemente es una pandemia y entonces algo más de lo que han sido los problemas que nombrabas. Y no tengo mucha confianza que en el inmediato se logre hacer algo realmente positivo y creo que impactará muchísimo sobre las mujeres en particular. Esto de verdad, los síntomas la hemos visto desde el inicio, ¿no? Que es el tomar la decisión de no hacer, por ejemplo, abortos, ¿no? Porque en teoría la justificación era, bueno, tiene que venir al hospital y entonces con un discurso paternalista la tenemos alejada. Todo lo contrario, un aborto va un día y ya está. Un embarazo lleva cada mes o cada tanto al médico y al hospital y entonces es al revés. Es decir, tenemos que mirar de cerca las justificaciones para ver estos fenómenos, ¿no? Esto es un ejemplo, si quieren, así incluso relativamente marginal, pero es una constante que se reinstala, se reusa incluso en estos momentos de crisis pandémica. Excelente. Profesora y Juanita, voy a tratar de reunir varios cuestionamientos que hay en el chat de YouTube que están relacionados, a mi juicio, con esta categoría. Usted ya nos ilustró que es posible con una teoría interpretativa evolutiva o con una idea como la que dice Bruce Ackerman acerca de una constitución viviente, corregir una visión originalista de la constitución que en sus orígenes fue excluyente. Pero trasladémonos a un momento presente como el que puede vivir dentro de poco Chile, o como el que quisieran muchos en Colombia con la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál sería el mejor diseño posible para el poder constituyente originario? Ya no puede ser el hombre blanco, el hombre ilustrado, el hombre rico. ¿Cómo incluir desde una perspectiva de género a la mujer? ¿Cómo incluir desde una perspectiva de género a la población en general? Y es una tentación, cuando se diseña una constitución, pensar en las acciones afirmativas. Tenemos que seguir luchando con ese tipo de carácter prescriptivo del derecho, ese deber ser, o nos basamos más en una práctica democrática que nos puede llevar a buenos sucesos, pero también a malos sucesos. Bueno, una pregunta demasiado gorda, pero diré unas cosas. Distinto
hay distintos temas. Un tema que me parece interesante y desde una perspectiva así de análisis de las constituciones es el tipo de constitución. Es decir, yo no, bueno, no creo que en constitución, que la constitución deba ser una ley de detalle. Creo que la constitución tiene que fijar unos criterios, ¿no? Unos derechos, unos puntos, y no detallar todo, porque no funciona así, es decir, pierde su función, al final se actúa como una ley y entonces el modo de interpretarla y la fuerza que tiene, yo creo que se reduce, es decir, la tentación de poner todo esto en constitución para que se afirme, ¿no? Y tenga una fuerza en la realidad, no pasa por simples palabras, pasa por acciones en el mundo. Y entonces pasa por invertir, como decíamos antes, en la escuela, pasa por invertir recursos en la salud, pasa por invertir en ayudas a quien, como las mujeres que tienen que ser niños de cuidar y no tienen ayuda, tener ayudas en este sentido para que puedan tener, por ejemplo, un trabajo ellas también, ¿no? Es decir, hay millones de fórmulas, ahora no soy un legislador en ese sentido, pero creo que un punto es esto, es decir, la tendencia que hay en muchas constituciones nuevas de poner todo lo que nos interesa en la constitución, creo que hace constituciones con cientos de artículos y cientos de artículos que realmente no sé cuánto efectivamente van a ayudarnos. Creo que se puede, como decía antes, proponer interpretaciones evolutivas en este sentido, previa a una deconstrucción. Y entonces buscar en qué dirección evolver, porque evolver en realidad no siempre se evolve bien, ¿no? Depende, claramente. En ese sentido se necesita una discusión previa para efectivamente ir en la dirección que estábamos asumiendo como buena, ¿no? Como justa, como legítima. Construir una asamblea constituente con todos los actores se debería pensar a un modo que no juzgase demasiado con el como sí. Es decir, claramente todos nosotros estamos diferentes como personas, como individuos y como situaciones, ¿no? Como condiciones. Y entonces, o se hace una asamblea con todos, y esto pero ya sabemos que nos complicaría demasiado, y entonces se tiene que hacer una discusión previa para identificar los criterios de los que vamos a considerar en un nivel como si fuesen iguales. Es decir, la ficción que se usa con el contrato social puede ser remoldeada en modo que cuentan también otros grupos que no han tenido voz en su momento, ¿no? Claramente creo que cómo hacerlo necesita una discusión de los criterios, de lo que ha pasado y de cómo se puede hacer nuevamente, y claramente esto cambia de lugar en lugar. Es decir, Chile o Colombia no son lo mismo, Italia no es lo mismo de Francia, es decir, tenemos estos, y además tenemos contextos que nos conforman, ¿cómo decir?, las gafas, es decir, adoptar una perspectiva de género en larga medida necesita todavía una lucha, es decir, la propuesta sería fantástica, pero dudo fuertemente que pueda pasar tranquilamente, ¿no? Los decíamos iniciando esta conversación que hay un prejuicio hacia la perspectiva de género porque se acusa de ser partidaria. En realidad, poner en luz el lugar donde están las mujeres es un modo
para enseñar que hay mitad de la humanidad que está excluida y que tiene que ser considerada. Así es. Sé que no he contestado realmente toda la pregunta, pero es realmente complicada. Claro, no, sé que fue una pregunta, una mega pregunta, pero hay unos lineamientos muy importantes que creo que pueden satisfacer a nuestro público. Gracias, querida profesora. Juanita, ¿qué más inquietudes tenemos, por favor? Bueno, John Freddy nos pregunta, ¿el feminismo puede confundirse en algunas ocasiones con el odio hacia los hombres, como un embrismo extremista? ¿Será que se está confundiendo el feminismo y por ello hoy salen grupos con estos fines? Grupos contra los hombres, como por ejemplo los incel, que están contra las mujeres. Puede ser que hay, creo que no se tiene que confundir con el feminismo, es decir, que tenemos grupos de algún tipo que hacen acciones contra otros grupos, lamentablemente es parte de nuestra sociedad, pero no creo que tenga ninguna relación con el feminismo. Es decir, el feminismo, como decía antes, tiene una perspectiva de liberación. En la medida en que yo voy a eliminar todos los hombres, acabo con la especie humana nuevamente. Es decir, no es una solución tener un matriarcado en el sentido de opuesto al patriarcado, ¿no? La idea es liberarnos y entonces abrir las jaulas en las que estamos atrapados por una historia que ha sido patriarcal, al menos en los años, bueno, en unos no sé cómo se dice la plural, en unos 1000 años hasta hoy. Es decir, no sé si desde siempre, imagino que no. Imagino que hay un momento en la historia en que la relación entre los géneros eran, y entre los sexos, eran dibujada, diseñada en un sentido funcional a la sobrevivencia y a la expansión de la especie humana. Y entonces, que sé, una protección que podría haber o un trabajo más del pueblo que hacía la mujer tenía un sentido porque era la mujer que tenía embarazo, por ejemplo, ¿no? Y no el hombre. Es decir, había, puede tener diferencias que tienen justificación incluso naturales en este sentido. Hoy, objetivamente, la mayoría de las diferenciaciones que tenemos son políticas y culturales y entonces claramente se podrían modificar. No hay una necesidad que la mujer sea ella a ponerse el problema de conciliar la vida profesional con el trabajo y no lo haga el marido. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Porque los padres no pueden tomarse el permiso de paternidad. El derecho es que conforma, ¿no? En este sentido, nuestra vida colectiva está estructurada en este sentido. Y entonces algo que se impone. Y nosotros, desde la perspectiva feminista, tenemos que cuestionar esto. No tanto, como decir, odiar los hombres. Es decir, no es este el punto, ¿no? No superar este tipo de visión alternativa que realmente no encaja. Juanita, y hay otra pregunta de Ángela Camila, y la puedes leer, que tiene como una frase previa y después la pregunta. Bueno, ella dice, estoy de acuerdo con Maya Angelou cuando expresa, claro que soy feminista, llevo bastante tiempo siendo mujer, sería estúpido no estar de mi propio lado. Pero es indudable que muchas mujeres tienen perjuicio con ser llamadas feministas y hasta se molestan. ¿Qué hacer ante esta situación cuando las mismas mujeres repudian este movimiento? Bueno, yo creo que sea fundamental desvelar, es decir, poner ejemplo, enseñar lo que pasa y entonces tener un conocimiento colectivo, enseñar que hay una situación general de este tipo, es decir, no es la
singular persona, la singular mujer que se encuentra, que no ha logrado, que sé, tener la beca o el full professor, no sé qué. Es un grupo amplio que le pasa esto, ¿no? Y entonces mostrar, hacer conocer, evidenciar cómo la perspectiva ayuda en esta dirección y en el sentido igualitario que decía antes, creo que puede, como decir, atraer muchas más mujeres. Tenemos que decir también que hasta cuando hay un sistema de dominación, como funciona el patriarcado, significa que los dominados, y son incluso, en esto están las mujeres también, adoptan los principios de los superiores. En la medida en que no lo adopten en masa, es decir, todas, claramente no hay más un sistema de dominación, es decir, has ganado la partida. Y entonces, en el tiempo que se vaya en esta dirección, claramente tendremos grupos de mujeres que están totalmente de acuerdo con el sistema que la subordina. Tenemos que aguantarlo, como mujeres también. Profesora, ya para cerrar, porque no queremos abusar más de usted, uno de los tópicos que tocamos es la relevancia de la educación para crecer, para fundar una perspectiva, un pensamiento de género. ¿Qué tipo de recomendación podríamos dar para la formación jurídica en particular? Porque cada rato nos pensamos y, por ejemplo, en nuestra universidad estamos repensando una malla curricular. ¿Cómo tiene que ser o qué tiene que tener al menos, a lo mínimo, una malla curricular que sea respetuosa de estos criterios de género? Bueno, aquí hay una discusión, por ejemplo, entre, incluso en Italia en estos tiempos, cerca de si tiene más sentido tener cursos de género, que estudios de género que se impartan esto, o adoptar una perspectiva de género en las disciplinas, en todas las disciplinas. Yo creo que se tiene que hacer ambas cosas, es decir, el curso de género claramente ayuda, por ejemplo, ayuda en la medida en que pudiese, por ejemplo, ser un curso de inicio carrera, ¿no? Que enseña cómo hay el problema, hay el tópico y se discute claramente, ¿no? Se discute, con los estudiantes y con las estudiantes. Esto creo podría ser importante para ponerlo en evidencia por quien no está todavía sensibilizado, ¿no? Porque hay gente que claramente ya tiene claras unas cosas, ¿no? Pero muchos no, pero no están tampoco en contra, es decir, sencillamente no lo han pensado claramente y enfrentarse con el tema podría ayudar en esta dirección. Pero creo además que sea importante adoptar y desarrollar métodos para insertar una perspectiva de género en cualquier disciplina. Es decir, preguntarnos cuando damos clases, cuando estamos explicando, por ejemplo, como decía al empiezo de mi intervención, de dónde llegan las constituciones, qué decían los filósofos cuando afirmamos, típicamente se afirma, ¿no? 1789, Declaración de los Derechos Humanos, todos iguales. Bueno, no, es decir, eran unos de la Comune de París y no había mujeres, no había pobres, no había discapacidad, es decir, hay un mundo que tendríamos que mostrarlo más claramente en este modo, ¿no? Yo creo que practicando un camino de este tipo se fortalecería ¿cómo decir? La autoconciencia
de donde el jurista o la jurista está. Después cada uno elegirá su política de vida, claramente, ¿no? Es decir, puede rechazar y volverse un tirano, no sé, es decir, es otro tema, ¿no? Pero la idea es lograr dar conciencia del entorno, de la situación, de dónde están exactamente. Creo que esto sea un punto importante y va con la deconstrucción de categorías tradicionales. Es decir, si pensamos en el tema de la autonomía y hablamos siempre de la autonomía como de una elección que se hace cuando no tenemos vínculos, no estamos hablando de seres humanos, porque todos los seres humanos tienen vínculos de algún tipo. Y si no lo explico entonces desde el contexto, mostrando que una persona es autónoma cuando tiene posibilidad de elegir entre situaciones alternativas significativas, porque si es matarse o tomarse esto, me tomo el trago, es decir, claro, porque si no tengo que matarme, pero no hay una elección libre, ¿no? ¿Es una elección autónoma? No, pero este es un absurdo claramente, ¿no? Pero nuestra vida es normalmente puesta en contexto. Y entonces, cuando hablamos de racionalidad, la racionalidad de una elección está en relación a dónde se hace, no es algo en el espacio vacío, ¿no? Esto creo que son elementos que pueden enderezar y tenemos que todos desarrollar y, ¿cómo decir? Intentando aplicarlos, ver cuáles son los que funcionan mejor. Hay grupos que entre profesores discuten, por ejemplo, de las clínicas legales o de otros grupos sobre discriminación que intentan desarrollar instrumentos para fortalecer la enseñanza. Creo que tenemos que compartir este conocimiento y ponerlo a prueba. Mil gracias, profesor. Profesor Pablo. Muchas gracias, profesora Susana, por la excelente intervención, por los valiosos aportes que nos deja durante esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profesora Susana. Igualmente, gracias a Juanita por el apoyo, al profesor Milton, y gracias a todos nuestros espectadores por YouTube. Muchas gracias, profesora Susana. Aprendimos mucho. Esperamos tenerla otra vez pronto. Gracias a vosotros todos y a quien escucha. Profesora Susana, nuestra gratitud, sabe que la queremos mucho, que hace parte ya de nuestra universidad, que esta es su casa, que tenemos un compromiso para que regrese muy pronto a Manizales, cuando las circunstancias lo permitan. Agradecemos también, por favor. Agradecemos también a nuestro público, pedimos excusas por el problema que tuvimos con la transmisión de Facebook, lo arreglaremos para otras sesiones. Es la oportunidad para anunciar nuestras próximas sesiones en el mes de septiembre. Es un gusto para nosotros contar con la presencia del profesor Roberto Gargarella. En el mes también de septiembre, la profesora Micaela Alterio, del ITAN de México. Y en el mes de octubre, la profesora Mariela Morales, del Instituto Max Planck. Próximamente también les estaremos dando más información de la programación en noviembre y en diciembre. Mil gracias a todos, que estén muy bien.